Hola, buenos días para todos. Vamos a dar un par de minutos para que se sigan conectando y arrancamos. Bueno, buenos días para todos de nuevo. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar y bueno, de a poco se irán sumando. Mi nombre es Victoria Izubejeres y formo parte del equipo de productos de Itaú Personal Bank. Hoy nos acompaña del otro lado está Paula Schmidt, que es responsable de distribuir los fondos de JP Morgan Asset Management para el Cono Sur. JP Morgan Asset Management es una gestora muy reconocida a nivel mundial que cuenta con más de 150 años de experiencia en la gestión y armado de carteras, tanto para instituciones como para intermediarios y particulares. La verdad es que creemos que acercar a nuestros clientes este tipo de charlas, para que escuchen de primera mano cómo ven ellos el mercado y demás, aporta mucho valor siempre y más en estos momentos que estamos viviendo de tanta incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros, que como muchos sabrán se debe a varios factores, pero principalmente a la alta inflación que se vive en Estados Unidos. De hecho, el miércoles pasado se dio a conocer el dato de inflación del mes de junio, el cual sorprendió al alza y representó el mayor aumento mensual desde el 2005. A esto también se le suma, como sabrán, la ya conocida guerra entre Rusia y Ucrania, que bueno, no parece acercarse en tener un fin cercano y ha aumentado de forma significativa el precio de los commodities. Y por otro lado, sobre fines de este mes, se va a estar dando lugar una nueva reunión por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la cual se espera un ajuste de tasas nuevamente, pero tal vez esta forma un poco más agresiva de lo que la veníamos viendo. De hecho, se habla de un posible aumento de 100 puntos básicos.
Todo esto, bueno, como para ponernos un poco en contexto de lo que ha venido pasando cómo estamos, dónde estamos parados, pero la idea ahora es que Paula obviamente profundice un poco más en estas ideas y también, como decía en la invitación, nos cuente sobre la estrategia de Global Income, que es una estrategia balanceada que invierte, o sea, tanto, al ser balanceada, invierte tanto en acciones como en bonos, y por qué creen ellos que aporta valor o que hace sentido en estos momentos que estamos viviendo. La charla está pensada para que dure más o menos 1 hora, así que los invitamos también a que todas las preguntas que quieran hacernos las hagan a través de preguntas y respuestas, que al final vamos a estar dando un espacio para eso. Y por último, recordarles que a través de la página web del banco pueden acceder a nuestra oferta de fondos y pueden hacer las simulaciones que quieran y bueno, ver cómo se comportan los diferentes productos. Ahora sí, Paula, con esta introducción te doy la palabra y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Victoria, y gracias a todos por conectarse. La verdad es que la introducción que diste estuvo perfecta. Estamos en un momento de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre en los mercados, no sabemos un poco qué está pasando. Tenemos factores, como decía Victoria, como la inflación, el alza de tasas, y la verdad es que nos deja un poco sin saber qué hacer en las carteras, sin saber cómo manejarse, sin saber cómo invertir. Y en ese sentido, para nosotros en JP Morgan Asset Management, estos tres conceptos que pusimos acá, que son diversificación, manejo activo y foco en dividendos, son claves para enfrentar estos momentos en que estamos con esta volatilidad y incertidumbre tan alta, ¿ya? Y son factores que vamos a encontrar en esta estrategia, como decía Victoria, que se llama JP Morgan Global Income, ¿ya? Así que vamos a ir revisándola. La idea es que sea algo explicativo, que les quede bien claro y al final nos puedan hacer todas las preguntas que tengan para que puedan ahí de alguna manera aplicarlo en sus portafolios y entender un poco cómo también incorporarlo en lo que ya tienen invertido. Así que vamos a partir, antes de ir con la estrategia, un poco pararnos en qué estamos viendo la parte de mercado, ¿ya? En qué estamos viendo, qué está viendo JP Morgan Asset Management, aprovechar todo el view que tiene una casa como esta, que la verdad es que usamos mucho una herramienta que se llama Guide to the Markets, que me imagino algunos de ustedes ya conocen. Esto es una guía de mercados que tiene algunas slides en realidad de todo tipo, más de 150 slides que se actualizan de manera diaria, ¿ya? Y que nos ayudan a entender un poco qué está pasando, porque finalmente no tiene ningún sesgo, ya no nos da ninguna recomendación, pero nos da a entender qué está pasando y cómo podemos aplicarlo a lo que nosotros queremos estar viendo y a esta estrategia en particular. Entonces, vamos a utilizar esta herramienta que si después quieren, a través de Victoria, les podemos mandar el link para que puedan descargarlo de manera diaria. Van a tener información de mercado actualizada siempre y súper dinámica y gráfica para aplicar en su día a día y para ver cualquier idea de inversión que quieran. Entonces, partiendo un poco por la actividad económica, que es esta slide que vemos acá, que nos muestra cómo está la actividad económica, ya sea la parte manufacturera y la parte de servicios, ¿ya? Cuando está verde indica que hay crecimiento, y cuando está rojo, de crecimiento, ¿ya? Lo mismo cuando está sobre 50, podemos ver acá los PMIs, nos indica que hay crecimiento, y bajo 50 que al revés, de crecimiento. Entonces, ¿qué vemos hoy en día? Vemos una economía sobrecalentada de alguna manera, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos viendo un poco una inflación alta, un mercado revolucionado, digamos, unas caídas de mercados importantes, pero al mismo tiempo vemos estos indicadores que siguen estando verdes. Ya se fijan, han disminuido, pero todavía no lo suficiente como que es lo que creeríamos, dado el contexto actual, dada la inflación alta que estamos viendo, como comentaba Victoria, dado las caídas de mercado que van a algo así como 20% si nos fijamos en los índices de renta variable. Entonces, la verdad es que todavía estos indicadores no reflejan ese decrecimiento, que es lo que nosotros como JP Morgan Asset Management proyectamos para los próximos meses. Y estamos pensando que viene de alguna manera un nivel de crecimiento más moderado, un nivel de crecimiento más estancado, ¿ya? Por el caso particular de Estados Unidos, que en general tiende a crecer 2% al año, esto lo vemos más cercano al 1%, ya vemos una economía que se va a ir lentamente, de alguna manera, decreciendo o creciendo en menor medida, ¿ya? Estos indicadores que ahora los vemos verdes debiesen ir pasando a estar quizá menos verdes, amarillos, incluso rojos, con toda la acción también que está haciendo el Banco Central. Por tanto, no vemos un tan buen escenario como quizás hace algunos meses para las compañías o para el crecimiento en general de las economías, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, vemos este otro gráfico que nos indica en colores también, por eso es bien entretenido mirarlo, la inflación, ¿ya? Cuando está rojo vemos una inflación alta, cuando está más bien azul vemos una inflación baja,
Si se fijan acá, esto lo hace por país, por región, y estamos muy rojo, considerablemente rojo, como decía Victoria, 9,1 en Estados Unidos a junio, son los niveles más altos que hemos tenido desde hace 40 años, ¿ya? Y como decía Victoria, el nivel, digamos, el alza mensual más alto desde, digamos, el 2005. Entonces, la verdad es que son niveles que quizá para nuestros países, en Latinoamérica estamos un poco más acostumbrados, pero en Estados Unidos, en mercados desarrollados, en Estados Unidos y Europa, no tanto. Ahora el mundo está prácticamente coordinado en tener esta inflación alta, un poco el resultado de varios factores, como decía Victoria. Por un lado, esta ayuda importantísima económica que se dio de la pandemia, que todavía, digamos, hace que el consumo siga alto, y la actividad económica todavía no se frene tanto como la Reserva Federal o los bancos centrales quisieran para poder bajar esta inflación. Por otro lado, el tema de los aumento del precio de los commodities, por el tema de la guerra Rusia y Ucrania, y muchos otros factores que finalmente hacen e inciden en esta inflación y la dejan en niveles tan altos. Hay un par de países y regiones que se salvan, como es el caso de China, que está un poco más atrás en el ciclo. Si se acuerdan bien, China ha tenido, digamos, medidas muchísimo más estrictas de COVID, ahora cuando ya nuestros países se relajaron, entonces eso hizo que la economía, digamos, de alguna manera se mantuviera mucho menos movida, con mucho menos crecimiento, por lo tanto, todavía China, por ejemplo, no se ve digamos, obligado a, por ejemplo, subir tasas o parar la economía, al revés, está en un ciclo mucho más dovish, que se dice, mucho más de acelerar la economía y de volver, digamos, a activarla después de estos lockdowns que tuvieron. Pero si queremos analizar de mejor manera la inflación, esta es una gráfica que nos encanta porque un poco divide la inflación en los componentes. ¿Qué está afectando y qué está aportando a este último número de 9,1 que vimos el mes de junio, que fue reportado ahora la semana pasada? Y la verdad es que son factores, por un lado, transitorios, y por otro lado, más permanentes, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Los transitorios son componentes que de alguna manera vamos a ver en un par de meses, obviamente no inmediatamente, pero no tienden a quedarse largo tiempo altos, o largo tiempo contribuyendo a la inflación, ¿ya? Son componentes como, por ejemplo, energía, que ha sido algo particular y puntual por la guerra de Ucrania y Rusia, que ahora ya hemos visto los precios un poco estabilizándose de alguna manera, todavía no 100%, todavía altos, pero ya no tan altos quizá como antes o hace algunos meses. También la parte de vehículos, cadenas de suministros, temas de oferta y demanda, que son temas que de alguna manera tarde o temprano se deben ir resolviendo, ¿ya? Y estos colores de acá que vemos en verde, rojo y morado, ¿ya? Y hay otros factores que son más permanentes o sticky, que llamamos nosotros en la inflación, que son los que tienden a preocuparnos más porque se tienden a quedar más tiempo, ¿ya? Y generan esta bola de nieve que hace que esta inflación no pare, que ha sido un poco esta evolución que hemos visto en los últimos meses, ¿ya? ¿Qué creemos nosotros? Nosotros sí creemos que el mes de junio, porque este fue reportado el 9,1 de julio, pero va a la inflación o los indicadores de junio, sí lo vemos como un pic en la inflación, ¿ya? No creemos que esto siga aumentando a 15% en Estados Unidos, creemos que si pasa eso realmente la recesión viene 100% segura, pero todavía creemos que digamos, llegamos a algún pic, ¿ya? Porque además estos indicadores vienen un poco retrasados, con precios de la energía y sueldos, etcétera, que vienen de hace un par de meses, entonces se grafican ahora en la inflación. Esto debiese a ir cediendo, dada también la acción que está haciendo el Banco Central, subiendo las tasas y un poco desincentivando la economía y parando y frenando esta economía que como que tiende a no parar, porque todavía hay consumo y la gente sigue, digamos, consumiendo y sigue contribuyendo a la economía, al alza de los precios y al alza de la inflación, por supuesto. Entonces, la FED se preocupa más de la parte permanente, ¿ya? La subida en los precios de energía o las cosas más transitorias no debiesen, digamos, ser una preocupación de cualquier banco central en general, más bien la parte permanente de sueldos, de restaurantes, de servicios, es la que debiese atacar estas alzas de tasas que hemos estado viendo. Entonces, creemos que de a poco, quizá más lento de lo que la FED hubiese querido, esta inflación va a ir bajando, y si es que no es así, como les decíamos, nosotros sí vemos muchísimo más probabilidad de recesión, si es que esta inflación realmente no cede. O sea, ahí ya tendríamos ya una recesión prácticamente segura. Ahora sí es algo que estamos monitoreando, sí es algo que está en los posibles escenarios para el próximo año, pero va a depender obviamente de cómo reaccione la FED y cómo reacciona el mercado ante esas alzas de tasas, que es lo que vamos a ir monitoreando. Entonces, en esta siguiente gráfica nos muestra un poco la evolución de las tasas de la FED. Estamos, digamos,
ahora en 1,63, como decía Victoria, tenemos a fines de este mes, el 27 de julio, una nueva reunión de política monetaria en que nos van a decir un poco cuánto sube la tasa. Está 100% incorporado por el mercado, que va a ser de 75 básicos por lo menos. Algunos dicen que podría llegar a ser de 100 básicos, es decir, 1%, es decir, quedar de 1,63 a 2,63. Es una de las posibilidades, y dado el número, digamos, más alto de lo esperado que vimos en la inflación, puede ser uno de los escenarios perfectamente, y eso debiese frenar esta inflación, frenar un poco la economía, hacer que las compañías, digamos, estén digamos, con menos crecimiento hacia adelante, se endeuden a una tasa mayor o crezcan a una tasa menor, y por lo tanto también impacte en un crecimiento más moderado, en una parte más estancada del ciclo, de alguna manera, en el ciclo de las empresas también. Y el consenso también dice que la tasa, digamos, a fin de año debe estar cercana al 3,6. Ayer Bloomberg, esto tampoco es actualizado, pero Bloomberg lo tiraba en 3,6%. ¿Qué viene después? Efectivamente va a tener que seguir subiendo tasas en la Fed. Eso es lo que vamos a tener que monitorear, porque si de alguna manera vemos que la Fed se ve obligada a seguir subiendo tasas después de niveles de 3,6, que está por sobre el promedio de la tasa, y que es 2,5 en general de la Reserva Federal, ahí ya nos vamos a ver en un escenario más complicado y podemos ver ya con más seguridad una recesión. Es algo que vamos a estar monitoreando, que me imagino ahí el equipo de productos en Itaú les va a ir comentando cómo va evolucionando, pero son escenarios que tenemos que tener dentro de lo que puede pasar, digamos, en los próximos meses, y ir tomando acciones sobre eso. Y una última slide que nos gusta mostrar en lo que vendría siendo lo que es mercado. Esta es una nueva que se creó un poco ahora con todo esto que comentábamos de la posible recesión, de cómo podría ser esta recesión, si es que viene o no. Y acá nos contextualiza un poco en cómo han sido las anteriores, ¿ya? Por un lado, en el gráfico de la izquierda podemos ver la duración de las últimas recesiones desde 1920 hasta ahora, o hasta la última que vimos. Y la verdad es que una recesión promedio dura algo así como 14 meses. Se estima que si es que hay recesión, esta sea bien corta y bien, digamos, de alguna manera, no tan fuerte. ¿Por qué? Porque los mercados siempre se adelantan, y ya hemos visto que los mercados, como les decía, tienen en general todos los tipos de activos con retornos negativos. Entonces, de alguna manera el mercado anticipa y ya va incorporando en los precios esta posibilidad de recesión. Por lo tanto, no debiésemos ver que esto dure mucho más tiempo. Sí debiésemos ver que si es que esto sucede, que la economía se estanque un poco, pero no debiésemos esperar que esto dure tanto, ¿ya? Y de alguna manera acá también en el gráfico de la derecha nos muestra un poco la gravedad de la recesión y cuánto fue lo que cayó el PIB en las anteriores. Como les decía, no vemos que esta recesión sea tan fuerte si es que viene. Ahora, lo que para nosotros es más importante analizar o digamos, mencionar, es que lo que sí vemos es una recesión de earnings, que llamamos nosotros. ¿Qué se refiere a eso? Una recesión de las utilidades o de los márgenes de las compañías. Eso de todas maneras. ¿Por qué? Por este ambiente de más bajo crecimiento que estamos proyectando para los próximos meses, algo que realmente no le pega bien a las compañías. Las utilidades van a ser menores, los márgenes van a ser menores, por tanto, una recesión de alguna manera de earnings o de digamos, utilidades de las compañías es algo que vemos con muchísimo más claridad, independiente si se genera o no esta recesión en la economía en general hacia adelante. Entonces, ¿cómo finalmente, dado lo que está pasando, lo que vimos en estas slides del Guide to the Market, que nos muestra un poco cómo está la economía, cómo lo vemos hacia adelante, cómo finalmente nos posicionamos, qué es lo que nos interesa y cómo incorporar esto en un portafolio? ¿Ya? Esto es son views de asset allocation, es decir, de cómo armar un portafolio, y lo publica nuestro equipo que se llama Multi-Asset Solutions, dentro de JP Morgan Asset Management, y esto es un view que es más bien táctico, pero no tan corto plazo, es de los próximos 12 a 18 meses. ¿Ya? Y nos indica un poco que estamos positivos, en que estamos negativos, que estamos subponderando, que estamos sobreponderando, y es súper importante y súper válido este view para nosotros. ¿Por qué? Porque según este view se invierte en nuestros fondos balanceados. O sea, según este view que vamos a ver acá ahora, que vamos a analizar, estamos invirtiendo en el fondo que vamos a revisar, que es JP Morgan Global Income, entre otros fondos balanceados, cada uno con su, digamos, filosofía de inversión distinta. Entonces, ¿cómo estamos posicionados? Por un lado, muy en línea con lo que veníamos conversando, no vemos un buen escenario,
un tan buen escenario para la renta variable o para los equities, dado este crecimiento más bajo, dado también la inflación y las alzas de tasas que no pegan bien a la parte de renta variable. Entonces en la última reunión, que fue hace un par de semanas, hemos bajado nuestra moderación a equities a underweight o a, digamos, subponderado dentro de lo que vendría siendo nuestro portafolio. Seguimos teniendo exposición, seguimos, digamos, invirtiendo en equity, pero ya quizá con una convicción un poco menor, y no creemos que sea un escenario tan bueno para activos de riesgo, ¿ya? Eso por un lado. Ahora, si pensamos en qué regiones, acá abajo pueden ver las regiones y el posicionamiento que tenemos y la convicción, que es súper importante. Estuvimos por mucho tiempo positivos en Estados Unidos, ahora hemos cambiado, estamos más bien subponderando Estados Unidos, y eso porque un poco lo que comentábamos hacia adelante también, o sea, son el ciclo que estamos de alzas de tasa, no es un buen escenario para renta variable o para equity, y va de alguna manera a quitarle por un tiempo esta acción defensiva que tienen las acciones en Estados Unidos, y estamos con una convicción moderada, un poco más underweight en Estados Unidos. Y un poco parecido en el caso de Europa y Japón, el tema de, digamos, estar un poco atrasado, un poco más atrasado en el ciclo que Estados Unidos, pero no tanto. Por tanto, también estamos más underweight ahí. Un caso distinto, que es el que conversamos al revisar la tabla de la inflación con los colores, era el de China. Ahí estamos más positivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una economía que, como decíamos, viene más atrasada, no está con la obligación para nada, ni la presión de subir tasas, todavía está fomentando y ayudando a la economía, dando ayuda. Por tanto, es una región en la que creemos que estamos un poco más positivos. Obviamente manteniendo el balance dentro del portafolio, no vamos a tener 30% en China, porque sabemos que es un activo de alto riesgo, un país emergente, una región emergente. Entonces, dentro de lo que podamos tener y lo que queramos asignar en el portafolio, estamos más positivos de lo que vendría siendo China en la parte de renta variable. Y después en la parte de renta fija, estuvimos por mucho tiempo cortos o underweight en duración, ¿ya? Es decir, la duración del portafolio de renta fija, la duración de los bonos, y esto porque finalmente a mayor duración, más le afecta las alzas de tasas que hemos estado viendo por la Reserva Federal o por cualquiera de los bancos centrales. Ahora, esto, a medida que esto se va incorporando en los precios y a medida que ya la Reserva Federal va subiendo las tasas, esto ya perdiendo un poco de convicción, y nos vamos a tener que empezar a subir de a poco en duración. Por lo tanto, ahora estamos neutrales en duración, ya no tan underweight, sino más neutral, ¿ya? Y el portafolio que vamos a revisar ahora del Global Income se adapta a eso, es hiper flexible y se va subiendo dado el view que tengamos. Entonces es importante también mirar ese tema. Tampoco creemos que la duración ahora sea como de alguna manera una protección versus la caída en equities, antes lo veíamos un poco así, ahora ya no hace tanto sentido. Y después, digamos, en esa clase dentro de la renta fija, estamos más positivos en la parte investment grade, es decir, de más alta calidad dentro de la renta fija, porque de alguna manera también es una asset class o un tipo activo que nos protege más frente a posibles, digamos, caídas de mercado, ¿ya? No tanto así la parte de high yield, que es la parte de más riesgo, de los bonos de más de riesgo, de la parte de renta fija, porque también tiene mucha más correlación con la parte de renta variable, y hemos subponderado esa parte de high yield, o de más riesgo dentro de la renta fija. Y también estamos con un overweight o una sobreponderación en lo que vendría siendo caja, ¿ya? No caja de por sí, sino más bien instrumentos money market o bien cortos en duración, simplemente tampoco alocando gran parte del portafolio, pero simplemente como una, digamos, medida de protección frente a cualquier momento de estrés que nos podamos ver enfrentados. ¿Ya? Y en la parte de monedas estamos overweight o positivos en el dólar, siempre ha sido de alguna manera, como se llama, un safe haven, es una moneda de calidad, una moneda dura que uno tiende, digamos, a refugiarse en estos momentos, pero no con tanta convicción, porque, digamos, ahora Estados Unidos, como comentábamos, está un poco más adelantado a la parte de alza de tasas, pero el resto de los bancos centrales se está, digamos, está llegando un poco a la misma etapa, y va a ir perdiendo un poco esa convicción de estar tan positivos en el dólar. Así que esto es un poco cómo estamos posicionados en lo que vendría siendo, de alguna manera, la asset allocation, cómo estamos viendo nuestro portafolio, y en base a eso, teniendo esto ya mucho más claro,
cuál vendría siendo nuestro view, podemos partir revisando lo que vendría siendo la estrategia, que está muy en línea con lo que conversamos, porque como decíamos, es el mismo equipo, ¿ya? Es importante primero partir hablando de las capacidades. Estamos hablando de JP Morgan Asset Management. Yo creo que no hay nadie de ustedes que no conozca un poco esta marca, que de alguna manera ya le da cierta tranquilidad y prestigio a lo que se está haciendo y cómo se manejan los portafolios, ¿ya? Importante mirar acá, tenemos, en JP Morgan Asset Management se maneja más de 2.7 trillones de dólares, pero en este tipo de activos, en portafolios balanceados de alguna manera, manejamos 280 billones. O sea, es mucho, mucho track record, mucha capacidad. Finalmente se toman, digamos, las capacidades de cada uno de los asset classes y uno va a poder ir eligiendo ahí las mejores ideas. Entonces es importante también destacar todo el track record que se tiene. Este fondo de Global Income se lanzó en 2008, por lo tanto tiene 14 años de track record, muchísima experiencia en distintos ambientes de mercado, y eso es clave al momento de confiarle un poco la cartera a un manager, ¿ya? Entonces, partir un poco por estos tres conceptos que revisamos al principio, ¿ya? Revisamos los conceptos que para nosotros eran muy importantes, que era diversificación, manejo activo y foco en dividendos. ¿Y por qué? Un poco también por los desafíos a los que cualquier inversionista se ve digamos, enfrentado hoy día. ¿Cuáles son para nosotros? Por un lado, la volatilidad, ¿ya? Comentamos que estamos en un ambiente hipervolátil, hiperincierto. ¿Cómo lo enfrenta este portafolio de Global Income? A través de la diversificación, ¿ya? Tenemos más, por un lado, más de 3.000 securities, o sea, más de 3.000 instrumentos individuales que invierten en este fondo. Por tanto, no tenemos ni una concentración en algún security particular que si es que este llega a caer, nos va a hacer caer el portafolio. Eso por un lado. Diversificación también en tipo de activo, ya se van a fijar después en el portafolio. No es un fondo balanceado tradicional, al revés, invierte en todo tipo de activo no tradicional, infraestructura, cover call, convertibles, lo vamos a ir revisando, pero la verdad es que la diversificación que tiene, y por un lado, por otro, lo que le genera un poco también de protección frente a cualquier caída en cada uno de esos asset clases. Y también en países, ya invierte en más de 90 países. O sea, finalmente, clave el concepto de diversificación frente al momento de volatilidad. Después también income es el otro concepto que vendría siendo el foco en dividendos, ¿ya? Un poco este fondo, al estar tan diversificado y invertir en tantos tipos de activos, digamos, saca yield, o obtiene dividendo por diferentes fuentes, ¿ya? Diferentes fuentes, diferentes tipos de activos. Por lo tanto, nos hace, de alguna manera, esto combinado, nos genera un yield atractivo, y además, importante que este ambiente de mercado, de alza de tasas, digamos, no tanto crecimiento, favorece mucho más a la parte de las acciones, por la parte de la renta variable, a la parte de las acciones value, ya, que tiene más foco en dividendo, y es un ambiente de mercado que también, digamos, se ve impactado positivamente este fondo. Y por otro lado, tenemos otro concepto que vemos estas alzas de tasa, ¿ya? Y como comentábamos al principio, este fondo es súper flexible, se maneja y se mueve en duración, dependiendo del escenario hacia adelante. Por lo tanto, el fondo se ha ido moviendo, bajando y subiendo en duración, dependiendo del ambiente, y logra tener un buen track record, un buen comportamiento en general, históricamente, en periodos de alzas de tasa. Entonces, esos tres factores creemos que es súper importante y nos hacen considerar este fondo, además de como un fondo core en el portafolio, como un fondo que hace muchísimo sentido en este ambiente de mercado. Ahora, ¿cómo invierte el fondo? ¿Ya? ¿Cuál es el approach de inversión? Como comentábamos, este es un portafolio multiactivo, ya que invierte en muchísimos asset classes, en toda la estructura de capital, y cualquier asset class que le genere income, que le genere dividendo, ¿ya? Eso es importante. No es, como decíamos, un balanceado tradicional, que quizás se enfoca más en la apreciación de capital, sino es un balanceado que se enfoca en generar dividendos, ¿ya? Y esto a través de un approach hiper flexible, hiper dinámico, haciendo un poco leverage, que se dice, o aprovechando todos los capabilities internos de JP Morgan Asset Management. Esto es súper importante, enfocado en el riesgo. No queremos salirnos de riesgo, no queremos tener el mejor yield del mercado. Queremos tener el mejor yield ajustado por riesgo, ¿ya? Eso es clave, generar un income atractivo, pero ajustado por riesgo. Tiene, en general, la volatilidad va entre 6 a 12%, pero le diría que anualizado, en general, siempre está cercano al 7%. Por lo tanto, no queremos salirnos de este constraint de volatilidad para aumentar el yield, sino siempre ser conscientes de no aumentar la volatilidad y no generar tanto riesgo de más en el portafolio.
Esta es una slide que nos muestra un poco en la historia de los distintos escenarios y desafíos de mercado, cómo el fondo ha ido dando income o yield o dividendo atractivo en los distintos escenarios, ¿ya? Ahora el yield del fondo está en 6.1, estamos en un escenario o un momento de mercado en que la verdad es que los yields han subido de manera importante por todo este tema de alza de tasas, y el yield actual está en 6.1, pero si se fijan, siempre se va a preocupar de alguna manera de dar un retorno total importante y de generar un yield atractivo independiente del momento de mercado en que estemos. Y esta slide es clave, nos muestra un poco la diversificación, volvemos a ese mismo concepto, que nos genera, digamos, un yield total de 6.1, pero si se fijan, no es que solo un asset class aporta al yield, son varios tipos de colores acá, la verdad es que imposible nombrarlos todos porque son todos medios parecidos, pero si fijan, varios tipos de colores, es decir, de fuentes de yield, de todos estos tipos de asset classes, que nos dan un yield total de 6.1, sin hacer que nos subamos tanto el riesgo, ¿ya? O sea, el yield obtiene de asset clases de equity, de renta fija, de híbridos, que vendría siendo algo así como preferred equity, o también covered calls, convertibles, todo tipo de asset clases que le generan, digamos, que vaya cada uno aportando al yield y generando un yield atractivo ajustado por riesgo, ¿ya? Muy importante. Esta es una gráfica que nos muestra un poco cómo se comporta el fondo en periodos de alza de tasa, o cómo se ha comportado en distintos ambientes de mercado. Se fijan acá, 2012, 2013, ahora estamos en el del 2022. Claramente es un fondo que está invertido en el mercado, no se va a ir a caja cuando el mercado esté negativo, por lo tanto sí ha sufrido caídas, pero la verdad es que comparado con otros índices de renta fija y de renta variable, el fondo va mucho mejor. Acá si se fijan, esto lo compara contra el Bloomberg Global AC. El Global AC es un fondo 100% de renta fija, esto incorpora equity, y aún así hemos caído menos, ¿ya? O sea, eso es mucho decir. Ahora el fondo actualizado ayer va algo así como 10-11% negativo. Claramente no es un performance que queramos tener, pero tenemos que compararlo y hacer no tomarlo como un retorno absoluto, sino relativo al resto del mercado. El MSCI ACWI va a menos 20, el Bloomberg o los índices de renta fija conservadores van algo así como menos 10%. Entonces, relativamente el fondo va muy bien, y versus sus peers también. Eso es importante también mencionarlo. Y acá es como queremos posicionar el fondo en un portafolio, o cómo lo vemos en términos de volatilidad y riesgo. Si se fijan, este gráfico acá muestra la volatilidad y esto el yield, ¿ya? Acá posicionaríamos un portafolio típico 60-40, es decir, un típico portafolio balanceado que tiene 60% de equity, 40% de renta fija, y que tendría una volatilidad cercana al 7% y con un yield cercano al 2 y tanto. Nuestro fondo, el Global Income, vendría siendo este de acá, encerrado acá en morado, que tendría una volatilidad parecida a un portafolio 60-40 típico, tradicional, incluso un poco menor, pero con un yield mejorado. Eso es lo que buscamos obtener. Una rentabilidad o una volatilidad también parecida a un portafolio 60-40, pero con un yield mejorado. Esa es la manera correcta de describir el fondo. Y acá un poco en los diferentes años, diferentes mercados, el fondo ha generado, vendría siendo el azul, ha generado retorno de alguna manera consistente en el tiempo, ¿ya? Hay años que el retorno obviamente ha sido peor, años más desafiantes, como el 2018, etcétera, pero siempre lo vemos cercano a mitad de tabla, generando, por ejemplo, el año pasado retornos de 10% neto, ¿ya? Es la idea, es no estar 100% tomando riesgo en algún tipo de asset class, sino estar tan diversificado que nos deja de alguna manera posicionados de alguna manera en la mitad, y poder pasar bien estos momentos de alta volatilidad también. Un tema importante que para nosotros en JP Morgan la verdad es que le damos muchísima relevancia es el tema de ESG, que me imagino que es un concepto que han escuchado, se refiere a la parte, digamos, de medio ambiente, social y de governance, o de manejo, o de management en las compañías. La verdad es que este fondo está 100% incorporado, ¿ya? Al momento de seleccionar las compañías, al momento de seleccionar los bonos, cualquier tipo de activo que incluyamos en el portafolio, sí tiene un filtro por por ESG, y vemos, digamos, de alguna manera esto como súper importante a la hora de invertir, y finalmente son las compañías que van a tener mejor retorno, que vamos a estar tomando, digamos, de alguna manera menos riesgo, invirtiendo en compañías ESG, para que sepan también un factor que ahora cada vez se está dando más importancia. Se monitorean, y hay todo un proceso detrás que no solo lo tiene este fondo, sino todos los fondos de JP Morgan Asset Management.
Entonces, como conclusión, ¿ya? Finalmente, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la filosofía de inversión de este fondo? Ahí se fijan, hay 3 columnas importantes. Primero, foco en el riesgo, ¿ya? La idea del fondo es mejorar el yield, como decíamos, pero por unidad de riesgo. Invierte, obviamente, de manera global, ¿ya? En todo tipo de activos, que es lo que decíamos, de manera flexible, dinámica, más de 90 países, más de 15 clases, y a través de toda la estructura de capital, ¿ya? Eso es importante. Y de alguna manera haciendo leverage o aprovechando todos los recursos de JP Morgan Asset Management. Este es nuestro fondo flagship de balanceados, ¿ya? Y es porque finalmente los portfolio managers están con todos los capabilities, con todos los equipos de JP Morgan Asset Management y van preguntándoles directamente las mejores ideas. Cada equipo les manda la mejor idea, ellos seleccionan obviamente, y tienen finalmente lo mejor de JP Morgan. Esa es la verdad. Y con esta integración que conversábamos, que era ESG. La idea es que, un hincapié ahí, la idea es que el fondo sea flexible y dinámico, pero también que se invierta en el largo plazo. No es la idea estar moviendo los securities mes a mes. La idea es también, obviamente, hacer cambios mínimos o importantes si es necesario mes a mes, pero que sea un portafolio pensado siempre en el largo plazo. Esta slide nos encanta, es simplemente mostrarles gráficamente este balance que busca el fondo entre yield, riesgo y retorno. ¿Ya? Si la manera correcta de compararlo es compararlo de alguna manera yield ajustado por riesgo versus algún otro índice o versus algún otro fondo. Y eso, la verdad, es ahí donde el fondo se destaca de manera importante. Acá quiero que vean un poco el equipo, finalmente quiénes son los que manejan. Hay 3 portfolio managers, además de un tremendo equipo de analistas que analizan compañía por compañía, bono por bono y security por security. Están basados en Nueva York los portfolio managers, más de 25 años de experiencia en la industria y en JP Morgan. La verdad es que se manejan al perfecto para poder ir eligiendo las mejores oportunidades. Dentro de este approach que es enfocado en el income. Y acá un poco todos los tipos de asset clases que ellos tienen a disposición y pueden ir incorporando y les gusta incorporar en el portafolio. Si se fijan, no son los típicos asset clases o tipos de activos que uno ve en un típico fondo balanceado. Ahí vemos quizás equity tradicional, es decir, acciones, y bonos de gobierno. Esto en realidad es un portafolio muy distinto y por eso les digo que aporta muchísimo a la cartera, aporta a diversificar y de alguna manera descorrelacionar un poco también. Tenemos además del Global Equity y Equity tradicional, tenemos REITs, tenemos infraestructura, Preferred Equity, Covered Calls. ¿Cómo un poco describir un poco, porque Covered Calls suena un poco difícil, pero cuál es la estrategia detrás? Las calls son opciones de compra y lo que hace el fondo un poco es que vende opciones de compra de acciones que ya tiene en el portafolio. Esa es la estrategia Covered Call. ¿Y cuál es la gracia? Es que se gana la prima de la opción y eso le genera income. O sea, simplemente de alguna manera, es una manera de obtener income, protegiéndose también frente al downside al tener también la acción en el portafolio. Entonces, maneras así poco tradicionales es las que utiliza el fondo para poder obtener un yield atractivo, ¿ya? Lo mismo quizá con Preferred Equity, está con yield cercano al 6%, tiene de alguna manera, no lo ves tanto como equity, es más cercano quizá a un bono en términos de riesgo, porque te pagan antes, securitizados también, bonos convertibles. La parte de infraestructura ha sido un gran contribuidor del performance del fondo year to date, porque de alguna manera descorrelaciona e invierte en infraestructura líquida, obviamente, pero una clase no tradicional que hace que el fondo haya caído menos también en el año. Eso ha sido un gran contribuidor este año. Entonces, ideas así son las que finalmente queremos en este fondo y queremos que aporte a la diversificación y al retorno de todo un portafolio. Acá estamos cómo estamos posicionados, ¿ya? Le encanta a este equipo mostrar un poco la evolución, porque la idea es ver cómo se ha ido moviendo. Esto es los últimos 6 meses, no es tanto, pero es interesante ver esta slide cuando esto estaba, por ejemplo, a marzo de 2020, un escenario completamente distinto, digamos, en donde el portafolio se movió y se movió rápido y es lo que queremos, ¿ya? Hacer un portafolio flexible y dinámico. Todos sabemos, de la nada, y la verdad es que el portafolio se bajó a un equity cercano al 30%, subiendo investment grade, subiendo caja, etc. Entonces, hay un manejo activo detrás súper relevante. Ahora, podemos ver cómo está ahora el fondo, a fines de junio. Si se fijan, en los últimos meses hemos ido bajando la posición de equity en línea con lo que comentábamos al principio. No es que no vayamos a invertir en equity, pero estamos más underweight, como comentábamos, ya que no es un escenario tan bueno para activos de riesgo. Y de hecho, 6% de ese, digamos, sería en equity, sería 38, y 6% es lo que vendría siendo estas covered calls que comentábamos al principio, que es una muy buena estrategia para obtener income.
después un poco la parte de preferred equity, securitizados una parte, y acá renta fija, ya sea high yield o investment grade, en los últimos meses nos hemos ido subiendo relativamente en la parte de investment grade, que vendría siendo una parte más conservadora del portafolio, ¿ya? Y un poquito, digamos, en caja, un 4% mínimo. Entonces, es interesante revisar esta evolución y ver viendo cómo en todos estos tipos de activos el fondo va invirtiendo, dado el ambiente de mercado al que nos vamos enfrentando. La duración del fondo está en 2.9 años, o sea, 3 años, relativamente corto todavía. Esto estuvo más corto, si se fijan, en diciembre estuvo 2.5, nos hemos ido subiendo en línea con lo que conversábamos al principio, de que se van incorporando estas alzas de tasa, y vale la pena ir tomando un poquito más de riesgo en duración. Y el yield también ha ido aumentando de manera importante, y la verdad es que estamos en un muy buen escenario que puede ser bien ahí atractivo para poder entrar, porque tenemos un yield de 6.1%, muchísimo mejor que cualquier otro fondo balanceado, por supuesto, porque esto está enfocado en obtener income, y con un yield, la verdad es que con un perfil de riesgo acotado, invirtiendo en equity, la verdad es que estamos teniendo un yield atractivo a considerar hacia adelante. Acá un poco otra gráfica que nos muestra la diversificación. Acá se las quería mostrar por sector, por ejemplo, la parte de equity, la verdad, si se fijan, prácticamente no hay concentración, y en todo tipo de sectores, lo mismo en la parte de renta fija, de calidad, ya invierte en general por la parte de más calidad, pero también obviamente tenemos una parte en high yield, y tenemos ahí todo bien diversificado. Lo mismo en acá el tipo de clases que revisamos. Así que esta es simplemente para que gráficamente entiendan cómo estamos diversificando el portafolio. Esta slide nos encanta porque nos muestra un poco las tendencias hacia adelante, qué estamos pensando, cuáles son las tendencias que queremos incorporar en los distintos securities y asset clases que estamos agregando al fondo. ¿Ya? Por un lado, acá tenemos, digamos, se llaman Big Trends, que son lo que vemos hacia adelante, pero podemos ver Big Data en la parte de tecnología, autos que se manejan solos, innovación en la parte de salud, energía renovable, para nosotros es un temazo hacia adelante con todo el tema del cambio climático, y ahí tenemos dos, digamos, securities en el fondo que nos dan exposición a ese tema. Lo mismo también, acá pone un poco hábitos de los millennials en consumo, financieras en emergentes. Si se fijan, ahí está Banco Itaú, el fondo invierte en el banco, así que importante ahí como ver qué temas también está considerando el fondo hacia adelante. Esta slide también es un gráfico que nos gusta porque nos muestra qué tanto del yield del fondo, este 6.1, viene dado por dividendos, viene dado por el income. Entonces, la línea amarilla te muestra el fondo que reparte, la clase del fondo que reparte dividendos, y la línea verde la que acumula. Ustedes pueden elegir la que quieran, en general, inversionistas de su categoría o de sus jurisdicciones invierten en la clase acumulativa, es decir, el fondo va acumulando los dividendos y lo va dándole el retorno. Pero la verdad es que esta nos gusta porque muestra gráficamente que toda esta parte del yield viene dada por el income, y eso es lo que buscamos. O sea, no queremos, de partida el fondo no reparte capital, queremos que te venga 100% dado por los dividendos, ¿ya? Y como les decía, este fondo obviamente tiene gran parte en equity, por lo tanto el fondo cae y está expuesto al mercado, la idea es que caiga menos que los índices, la idea es que caiga lo menos que podamos, y sea capaz de ser también un poco defensivo dentro de una estructura que incluye equities. Y nos gusta esta porque nos muestra cómo el fondo se ha visto afectado en crisis, que es la barra azul, y cómo ha ido recuperando en los próximos 6 meses, 12 meses y 24 meses. Ya acá puedo ver en el COVID que se vio obviamente bien afectado, pero recuperó rápidamente todo lo que el fondo había perdido en esa crisis. Entonces, eso es lo importante, finalmente es digamos, motivarlos a invertir en el fondo, que efectivamente se van a ver expuestos al mercado, pero que el fondo va a recuperar, y va a recuperar de manera relativamente rápida. Y finalmente comentarles acá un poco el performance del fondo, cómo ha ido en los años, ahora year to date. Como les decía, el fondo está algo así como menos 10% year to date. Suena terrible, y pero finalmente, comparado, siempre hay que mirarlo de manera relativa. Estamos muy bien versus otros fondos balanceados que han caído algo así como 15, 20%. Lo mismo el ACWI, lo mismo el Global AC, estamos mejor que la renta fija y la renta variable, por tanto, estamos mejor posicionados. En año calendario, pueden ver ahí el último año, un retorno cercano al 10%, y anualizado te muestra acá un retorno cercano al 5% neto, pero sí hay que pensar que también esto está afectado obviamente por la parte de ahora de menos 10% year to date, debiese ser algo así como 5 o 6% anualizado lo que debemos esperar para este fondo.
¿Qué tamaño tiene este fondo? Más de 20 billion el fondo. Simplemente el fondo, la estrategia tiene algo así como 40 billion, porque en el fondo esto es solo el vehículo que ustedes invierten, que es el vehículo de Luxemburgo, tiene también otras jurisdicciones. La verdad es que es una estrategia, como les decía, hiper probada, con track record desde 2008 y con el mismo PM desde el principio, ¿ya? Y para terminar, como conclusión, ¿con qué queremos que se queden? Creo que he sido bien repetitiva con los conceptos, pero la verdad que creo que es la idea principal y con lo que uno tiene que irse finalmente a la casa, que es que invertimos de manera diversificada, ¿ya? Eso es una diferenciación clave, no solamente por tipo de activo, sino por tipo de, o por cantidad de security, sino por tipo de activo, tipo de asset class. O sea, estamos diferenciándonos con otros fondos balanceados de manera importante porque tiene este juego de asset classes que quizás incluso no habían escuchado, pero que te genera esta diversificación y esta descorrelación importante. Y buscando el mejor yield, no absoluto, sino ajustado por riesgo, ¿ya? Porque no queremos tomar riesgo innecesario, sobre todo en estos momentos de volatilidad. Lo otro importante es la flexibilidad, queremos ser flexibles y poder movernos en duración, en tipo activo, en securities y tener, digamos, esta flexibilidad que nos permite tener acceso, digamos, a toda la estructura de capital y a todos los asset classes dentro de JP Morgan. Tomamos, obviamente, oportunidades globales. Este fondo no invierte, obviamente, en Estados Unidos, invierte en 15 países, en todo tipo de asset classes, por tanto, tenemos muchísimas oportunidades para ir tomando. Otro factor importante que no les había mencionado, este fondo está hedgeado al dólar, que quiere decir que como invertimos en tantos tipos de monedas y jurisdicciones distintas, no queremos que el retorno negativo o positivo venga dado a la moneda. Queremos invertir en la acción o bono porque tenemos convicción en ese security, pero no porque, digamos, la moneda nos termina afectando el retorno de manera negativa, por ejemplo. Entonces, la clase va a estar 100% hedgeada al dólar y ustedes van a tener un retorno en dólares. Eh, y es la idea un poco para tampoco sumarle riesgo extra al portafolio. Importante el manejo de riesgo, siempre obviamente un proceso integrado donde se va monitoreando constantemente y las distribuciones que vienen haciendo los dividendos de manera importante, nunca pagando de capital, siempre del income y con un yield ahora, como decíamos, de 6%. Así que eso es un poquito lo que les quería mostrar hoy día. La verdad es que es la estrategia que, como les decía, más estamos mostrando, más nos gusta, la estrategia flagship dentro de balanceado y distinta. Eso es lo importante, diversificando lo que tenemos siempre en el portafolio, yéndose a algo un poquito menos tradicional dentro de algo bien, digamos, ajustado por riesgo. Así que eso, no sé si es que tienen algunas preguntas, si es que han ido llegando ahí un par de preguntas, he visto un par. No he podido leer nada, la verdad, pero ahí, Victoria, tú me ayudas. Gracias, Paula. La verdad que clarísimo todo. En realidad comentabas ahí que no es el típico balanceado 40-60. Te quería preguntar en realidad si por mandato, o sea, tiene alguna limitante en cuanto puede irse a renta variable y también de cash, digamos. Eso porque, como para que quede claro, ya que mencionaste bastante que no es el típico que estamos acostumbrados. Sí. No tiene, la verdad. Es un fondo que se llama unconstrained, o sea, no tiene alguna referencia como de benchmark, pero no tiene prospecto de alguna manera. Pero en la práctica tampoco nunca puede irse a 0% de equity ni a 100% cash, jamás. O sea, eso nunca lo vas a ver en el portafolio, tampoco un 10% de cash. No es la idea irnos a caja jamás. Si se fijan, ahora estamos overweight cash y tenemos un 4%. O sea, no es la idea del fondo. La idea es que no se vea limitado a moverse si es necesario, pero siempre lo tomo como referencia, pero en un momento de mucha volatilidad como fue marzo de 2020, el fondo igual tenía un 30% en equity. O sea, no vamos a ver un fondo 100% renta fija ni 100% renta variable, no es la idea. O sea, la idea es que también se mantenga, digamos, invertido siempre y diversificado siempre. Bien, perfecto. Pues acá llegó una en realidad un poco de monedas, hablaste del dólar y preguntan por qué el euro como moneda está para la baja y si piensan que va a seguir bajando en relación con el dólar. Sí, bueno, ahora hemos visto quizás estos últimos días esta paridad del dólar-euro que no la veíamos hace muchísimo, pero en general todavía nos seguimos positivos en Europa en general, como todo el tema de la guerra, Ucrania-Rusia, no nos da la suficiente convicción como para también estar positivos en su moneda. Por tanto, todavía no tenemos convicción en la moneda euro en general en la región.
sí más en el dólar como digamos, safe haven ahora, que se ha ido, digamos, apreciando. No sabemos tampoco por cuánto tiempo, tampoco vemos al dólar apreciándose mucho más tiempo. El dólar está más adelantado que también, o Estados Unidos está más adelantado en la parte de alza de tasas que Europa, por lo tanto también eso le genera un poco de mayor apreciación. Pero hay que ir viendo, digamos, hay que ir viendo cómo va evolucionando. Puede ser que sí, en los próximos meses veamos al euro quizá como moneda un poquito más atractiva, pero en este minuto todavía no tenemos la convicción suficiente como para subirnos en moneda euro. Bien, perfecto. Y después también preguntan cada cuánto hace la clase distributiva, cada cuánto distribuye dividendos. No recuerdo bien si tienen distintos, no sé si para este fondo tienen distintas versiones, si es mensual, trimestral. Sí, tenemos distintas versiones y es la idea, al final, que ustedes elijan la que mejor va con ustedes. Tenemos una que distribuye anual, otra que distribuye trimestral y otra el y finalmente la yield anual ahora está en 6.1, eso se va a dividir en meses, si ustedes quieren en meses, dividir en trimestres, etcétera, pero la idea es que elijan la que a ustedes les vaya mejor. Tenemos las 3 opciones de distributivas y además una acumulativa si quisieran acumular dividendos. Perfecto. Y después también nos preguntan, bueno, ¿cuál es el ticker del fondo? Les recordamos en realidad que este fondo lo pueden encontrar en la web del banco, pueden ver ahí la información disponible y hacer simulaciones. Igual les vamos a estar acercando, después en los próximos días, les vamos a estar compartiendo esta presentación y la grabación y demás para que les quede toda la información. Así que, bueno, nada, Paula, con esto damos cierre, te agradezco por el tiempo, les agradecemos a todos por habernos acompañado y bueno, espero que les haya servido. No, felices. Cuando quieran, estamos ahí para poder contarles de este fondo o de cualquier otro y muchísimas gracias por la oportunidad. Les pasamos toda la información. Gracias, Victoria. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.